Muchas gracias, señora presidenta. Modificaciones al orden del día 549/20 con respecto a las prescripciones de la ley 27.148. Se proponen las siguientes modificaciones. Se incorpora el inciso M al artículo 9 de dicha ley, que establecerá: M. Adopción de reglas de conducta similares a los principios de Bangalore sobre la conducta judicial adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ONU, y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Establecer instancias que permitan evaluar su cumplimiento en el marco de audiencias públicas ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. Se modifica los párrafos 5 y 6 del artículo 4 del orden del día, que quedarán redactados de la siguiente manera. Párrafo 5. En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento transitorio de la Procuradora General de la Nación, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un procurador, procuradora fiscal, o una fiscal, coordinador, coordinadora de distrito, o por una fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo, de conformidad con la reglamentación que se dicta al respecto. A falta de reglamentación, intervendrá quien tenga más antigüedad en tal cargo. Párrafo 6. En caso de vacancia, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por una procuradora fiscal o una fiscal coordinadora de distrito, o por una fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo, elegida por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. A falta de reglamentación, intervendrá quien tenga más antigüedad en tal cargo. Se corrigen errores materiales involuntarios de redacción en los artículos 5, 12 y 21. En el artículo 7 se incorpora como inciso J la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente y Biodiversidad. Se incorpora como último párrafo en el artículo 12 el siguiente: el Ministerio Público Fiscal adecuará las reglamentaciones de sus concursos públicos de oposición antecedentes a las reglas prescritas en el artículo 50 en un plazo no mayor a los 60 días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley. Se modifica además el artículo 13 y quedará redactado de la siguiente manera: integración del jurado de concurso. El jurado de concurso será presidido por la Procuradora General de la Nación o por una magistrada del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Estará integrado además por una fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación, por una abogada de matrícula federal, quienes serán seleccionados por sorteo público, y por una jurista invitada de conformidad a la reglamentación que se dicte al respecto. La composición del jurado procurará garantizar la diversidad geográfica, funcional y de género de quienes lo integren, de conformidad con lo previsto en los incisos K y L del artículo 9. Se modifica el artículo 16, que quedará redactado de la siguiente manera: traslados. Las fiscales, funcionarias, empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación no podrán ser trasladados sin su conformidad fuera de sus provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el artículo 18 se incorpora el deber de notificar al interesado previo a archivar las actuaciones por inconducentes. Se reemplaza el inciso B del artículo 21 por el siguiente: B. Una vocal, abogado o abogada de la matrícula federal, que deberá cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para ser Procuradora General de la Nación, designado por sorteo público de acuerdo con la reglamentación que se dicta al respecto, respetando lo establecido en los incisos K y L del artículo 9. En el artículo 24, el inciso G, se prescribe como mayoría requerida los 2/3 de los miembros presentes. Con respecto a las prescripciones de la ley 27.149, se proponen las siguientes modificaciones. Se incorpora como inciso I el artículo 5 de la ley 27.149, el siguiente: I. Adopción de reglas de conducta similares a los principios de Bangalore sobre la conducta judicial adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ONU, y el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Establecer instancias que permitan evaluar su cumplimiento en el marco de audiencias públicas ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. Se incorpora en el párrafo 3 y se modifica el párrafo 4 del artículo 29 del orden del día, que quedará redactado de la siguiente manera: párrafo 3. En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento transitorio, la Defensora General de la Nación,
las funciones atribuidas previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por una defensor o defensora general adjunto de conformidad con la reglamentación que se dicta al respecto. A falta de reglamentación intervendrá quien tenga más antigüedad en el cargo. Párrafo 4. En caso de vacancia, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un defensor o defensora general adjunta o por un defensor o defensor público oficial con más de 10 años de antigüedad en el cargo, elegido por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, de conformidad con la reglamentación que se dicta al respecto. A falta de reglamentación, intervendrá quien tenga más antigüedad en el cargo. En el artículo 30 se corrigen errores materiales y materiales y se incorpora como último párrafo el siguiente. El Ministerio Público de la Defensa adecuará las reglamentaciones de sus concursos públicos de oposición antecedentes a las reglas prescritas en el artículo 30 en un plazo no mayor a los 60 días corridos de entrada en vigencia de la presente ley. Se modifican los párrafos 1 y 3 del artículo 31, que quedará redactado de la siguiente manera. Párrafo 1. Integración del jurado de concurso. El jurado de concurso será presidido por el defensor o defensora de la Nación o por otro magistrado o magistrada de la Defensa Pública. Estará integrado además por un defensor o defensora del Ministerio Público de la Defensa con no menos 5 años de antigüedad en el cargo y una abogada de una matrícula federal, quienes serán seleccionados por sorteo público y por un jurista invitado o invitada, de conformidad a la reglamentación que se dicta al respecto. Párrafo 3. Magistrados de la defensa pública que integren el jurado de concurso deberán haber accedido a sus cargos magistrados mediante el mismo procedimiento de concurso. Se modifica el artículo 32 por el siguiente: traslados definitivos. Defensores, defensoras, funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas del Ministerio Público de la Defensa de la Nación no podrán ser trasladados en su conformidad fuera de las provincias de la ciudad o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los defensores del Ministerio Público de la Defensa pueden ser trasladados siempre por el cargo a cubrir, sea de la misma materia y grado que el cargo que ocupa, que tenga una antigüedad no menor a 2 años en el ejercicio efectivo del cargo que ocupa al momento del traslado, que no se encuentre sometido a proceso disciplinario y que no se hayan dispuesto a la convocatoria de un concurso público de oposición antecedentes para cubrir el cargo vacante. Se reemplaza el inciso B del artículo 35 por el siguiente: un vocal abogado o abogada de la matrícula federal que deberá cumplir con los requisitos constitucionalmente exigidos para la defensa, para ser defensora o defensor general de la Nación, designado por sorteo público, de acuerdo con la reglamentación que se dicta al respecto, respetando lo establecido en los incisos G y H del artículo 5. Respecto a las modificaciones del artículo 39, se suprime del inciso A la prohibición de constituirse en parte de él o la denunciante. Se modifican los incisos C y D por los siguientes. C. El tribunal tiene un plazo de 180 días hábiles desde la recepción de las actuaciones para emitir sentencia. D. Durante el debate, el o la acusada, acusador, debe sostener la acción y durante el debate, el o la acusadora o acusador deben sostener la acción y mantener la denuncia o acusación sin perjuicio de solicitar absolución si entendiera que corresponde. El pedido de absolución será obligatorio para el tribunal de enjuiciamiento. En el inciso G, en espejo también con la ley anterior, respecto de la sentencia de remoción, se exigirá el voto de los 2/3 de los miembros presentes. Se incorpora como inciso J el siguiente texto: la sentencia condenatoria se ejecutará inmediatamente sin perjuicio de la posibilidad de revisión judicial a través de la acción contencioso-administrativa correspondiente. En el artículo 40 se fija la alícuota con respecto al recurso del Tesoro Nacional en 60 centésimos por ciento, 0,60%. Con respecto a las disposiciones transitorias, se reemplaza el artículo 42 por el siguiente: artículo 42. Incorpórase como cláusula transitoria de la ley 27.149 la siguiente: cláusula transitoria. Lo establecido en el artículo 28 de la presente ley se aplicará al vencimiento del mandato actualmente vigente. Se incorpora como artículo 44, modificándose la numeración, el siguiente texto: artículo 44. Derogación de disposiciones contrarias a la presente. Deróguese toda norma, acordada, resolución o cualquier disposición reglamentaria parcial o totalmente contrarias a la presente ley. Las disposiciones contrarias no tendrán validez y no podrán ser invocadas a partir de su entrada en vigencia. Dentro de los 60 días corridos de entrada en vigencia de la presente ley, deberán adecuarse los reglamentos disciplinarios y todas aquellas resoluciones internas del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, como así también de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. La aplicación de la nueva normativa no afectará los sumarios en trámite. Gracias, señor senador. Senador Parrilli, ¿acepta las modificaciones propuestas por el senador Doñate? Gracias, Parrilli.
senador Parrilli, si enciende su micrófono, todos y todas Perdón. agradecidas. Sí. Sí, para reiterarle, Presidenta, que sí que se aceptan las modificaciones leídas por el senador Doñate y por lo tanto proponemos la votación en general y en particular del despacho de comisión número... No tengo el número aquí, despacho de comisión con las modificaciones sugeridas recién por el senador Doñate y leídas. Por el OD 549. 549/20. Acá el secretario, el prosecretario parlamentario nos ha dado una mano con el número de la orden del día. Sí, 549 queda constancia. Para una cuestión de privilegio.